Existe una diferencia entre ver y presenciar. Veris pasivo, estabas ahí, tus ojos registraron y la vida continuó. Presenciar es cuando lo que viste entra por dentro y cambia algo que ya no puedes deshacer. Cuando intentas volver a la vida normal y te das cuenta de que la vida normal simplemente ya no existe. Jerusalén presenció no solo la muerte de un hombre en una cruz. Eso la ciudad ya lo había visto. Roma crucificaba con regularidad, con eficiencia, con la frialdad de quien trata la ejecución como administración pública. Fue el cielo oscureciéndose en pleno día sin nubes. Fue la tierra abriéndose bajo los pies. Y fue algo todavía más imposible que todo eso. Algo que hizo que hombres endurecidos por la vida se detuvieran en medio de la calle y no pudieran seguir caminando. Hoy vamos a entrar en esa tarde no por el Gólgota Menosene o por el lugar de la muerte. Vamos a entrar por las calles Pureu Templo, por los cuarteles romanos, por las casas de los poderosos que acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Vamos a ver Jerusalén reaccionando, y vas a entender por qué esa reacción específica, de esas personas específicas, es una de las evidencias más poderosas de que algo extraordinario ocurrió ese día. El centurión que nadie esperaba. Vamos a empezar por el personaje más improbable de esta historia. No un discípulo, no un sacerdote, no un judío, un soldado romano. El centurión que comandaba la guardia en el Gólgota esa tarde era un profesional de la muerte, no en el sentido cruel de la palabra, en el sentido técnico. Era un hombre que había dedicado su vida al ejército de Roma, que había escalado la jerarquía militar a través de años de campañas, batallas, disciplina. Un centurión comandaba 80 hombres. Era respetado, temido, obedecido, y había presenciado cientos de crucifixiones. Para él, ese viernes comenzó como una operación más, 3 condenados, multitud controlada. Ejecución pública dentro de los protocolos. Nada diferente a lo que ya había administrado decenas de veces. Pero entonces el cielo se cerró y no era una nube. Sus soldados se miraron entre sí, nadie dijo nada, pero todos sintieron lo mismo. Eso no era normal. Durante 3 horas el centurión se mantuvo de pie en esa oscuridad extraña, observando al hombre del centro de las 3 cruces, observando cómo se comportaba diferente a los otros condenados. No había odio en ese rostro. No había la desesperación animal que él había aprendido a reconocer en los crucificados. Había algo que no sabía nombrar. Y entonces, a las 3 de la tarde, el hombre gritó, no el grito de dolor que él conocía. Era otra cosa. Una palabra en arameo que alguien en la multitud le tradujo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces el hombre inclinó la cabeza y murió. En ese exacto momento la tierra tembló. El centurión perdió el equilibrio por un instante. Sus soldados cayeron unos sobre otros. Piedras rodaron por el Gólgota. Y cuando el temblor paró y se puso de pie nuevamente, miró el cuerpo de aquel judío en la cruz y dijo, en voz alta, frente a sus propios hombres, algo que jamás había dicho antes en su vida verdaderamente. Este hombre era el Hijo de Dios. Detente un momento aquí, un centurión romano, un hombre que adoraba a Júpiter, a Marte, a los dioses del panteón romano, un hombre para quien la idea de un Dios único, el Dios de los judíos, era extraña, provincial, casi ridícula. Ese hombre miró a un carpintero galileo muerto en una cruz y declaró públicamente, frente a sus subordinados, que ese hombre era divino. ¿Qué vio? ¿Qué sintió en ese momento? Ningún texto nos lo dice, pero la declaración está registrada en 3 evangelios independientes. Y es el punto de partida de todo lo que ocurrió después en Jerusalén. Porque si un soldado romano dijo eso, ¿qué estarían diciendo los judíos? Los peregrinos que no querían estar ahí. Jerusalén estaba llena de forasteros. No forasteros de paso, peregrinos que habían venido específicamente para la Pascua, que habían planeado ese viaje meses antes, que habían cruzado desiertos y mares para celebrar el festival más sagrado del año en el lugar más sagrado del mundo. Ellos no tenían nada que ver con Jesús. Muchos apenas sabían quién era. Habían escuchado rumores sobre un predicador galileo que había entrado a la ciudad en triunfo la semana anterior, pero Jerusalén durante la Pascua era una ciudad de rumores.
Siempre había profetas, mesías autoproclamados, predicadores carismáticos disputando la atención de las multitudes. Un nombre, más una historia, más la Pascua continuaba. Pero entonces el cielo se oscureció y la tierra tembló, y las noticias comenzaron a filtrarse del templo sobre el velo rasgado, y empezaron a circular por los mercados, por las posadas, por las fuentes públicas donde las mujeres se reunían a buscar agua, por los patios de las sinagogas donde los hombres debatían la ley, historias que nadie podía verificar pero que nadie podía ignorar. Dicen que muertos salieron de las tumbas. Esa era la más perturbadora. Imagina ser un peregrino de Babilonia, o de Egipto, o de Roma, menos alguien que había llegado a Jerusalén a celebrar y estaba a punto de regresar a casa. Y escuchar esa afirmación en las calles, muertos saliendo de las tumbas, caminando por la ciudad, lo descartás como exageración, como histeria colectiva, como el tipo de rumor que siempre circula cuando algo dramático sucede. Pero entonces ves a alguien en la calle que reconoces, alguien que sabías que estaba muerto. Los textos no nos dan nombres, no nos dan rostros, pero registran que esto ocurrió, que personas en Jerusalén ese fin de semana vieron rostros conocidos que no deberían estar vivos, rostros de parientes, de vecinos, de amigos que habían muerto. ¿Ya no lo descartás? Te detienes en medio de la calle. Las rodillas se debilitan. Caifás y el peso de lo que hizo del otro lado de la ciudad, en un palacio cercano al templo, Caifás estaba sentado, el sumo sacerdote de Israel, el hombre más poderoso de la jerarquía religiosa judía, el hombre que había presidido el juicio de Jesús en la madrugada anterior, el hombre que había dicho, frente al Sanedrín, las palabras que sellaron la sentencia. Es mejor que un hombre muera por el pueblo a que toda la nación perezca. Una frase políticamente calculada, una frase de estadista nugi profetao, una frase que decía claramente, la teología puede esperar, la supervivencia política es urgente. Caifás había hecho el cálculo y había ejecutado el plan con precisión, pero ahora el velo del templo estaba rasgado y la tierra había temblado y los relatos llegaban de todos lados, del Gólgota, de las calles, del propio templo, con una consistencia perturbadora. No eran rumores aislados. Algo había ocurrido esa tarde que no tenía explicación natural. Caifás era un hombre inteligente. Era un hombre que había sobrevivido décadas en la política más peligrosa del mundo antiguo, la intersección entre el poder romano y el poder religioso judío. Sabía leer situaciones. Sabía cuando un problema era manejable y cuando no lo era. Y ahora, sentado en ese palacio con los relatos llegando uno tras otro, debía estar enfrentando algo que los hombres de poder raramente enfrentan, la posibilidad de haberse equivocado. No equivocado políticamente, no equivocado estratégicamente, equivocado en todo. Los textos no nos dicen qué pasó por la mente de Caifás esa tarde. No dejó memorias, no hay cartas, no hay diario, no hay confesión registrada. Pero hay algo que hizo esa noche que dice más que cualquier palabra podría decir. En plena noche de Shabbat, una violación de las propias leyes que dedicó su vida a defender, él y los fariseos fueron a ver al gobernador romano a pedir que la tumba de Jesús fuera custodiada por soldados. ¿Por qué? Si Jesús era solo otro farsante muerto, ¿para qué preocuparse por la tumba? ¿Por qué un hombre que había pasado décadas construyendo su autoridad sobre la ley judía violaría esa misma ley un viernes por la noche para pedir protección militar para un cadáver? La respuesta es incómoda, porque Caifás tenía miedo. Y cuando un hombre como Caifás le tiene miedo a un muerto, algo muy serio está pasando. Los fariseos que empezaron a dudar, no todos los fariseos eran iguales. Los fariseos en los evangelios aparecen casi siempre como antagonistas, y muchos de ellos eran, de hecho, adversarios declarados de Jesús, pero el grupo tenía cientos de miembros, con perspectivas diferentes, con distintos grados de rigidez y apertura. Y había algunos que habían seguido a Jesús con interés genuino. Nicodemo era uno de ellos, un líder fariseo que había buscado a Jesús en secreto, de noche, para hacer preguntas que no se atrevía a hacer en público.
Un hombre que había escuchado las respuestas y no había podido descartarlas fácilmente. Ese viernes, Nicodemo estaba en Jerusalén, y cuando el velo se rasgó, cuando la tierra tembló, cuando los relatos empezaron a circular, algo dentro de ese hombre que había pasado años intentando encajar se detuvo. No había categoría para lo que estaba ocurriendo. La ley judía no tenía precedente para esto. El Talmud no tenía respuesta. Los grandes rabinos que había estudiado no habían dejado instrucción para el día en que el velo del templo se rasgara solo de arriba hacia abajo mientras un predicador galileo moría en una cruz romana. Y había otra cosa que pesaba sobre Nicodemo esa tarde. Una conversación en una noche de mucho tiempo atrás, en una Jerusalén diferente pero en las mismas calles empedradas. Le había preguntado a Jesús sobre la vida eterna, sobre el reino de Dios, sobre cómo esas cosas eran posibles. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una cruz. Nicodemo había escuchado esa frase y no había entendido, o había entendido y se había negado a entender, que es algo completamente diferente. Pero ahora, con el velo rasgado y la tierra todavía temblando bajo los pies, con esa frase resonando en un rincón de la memoria que no podía silenciar, Nicodemo tomó una decisión. Fue a ver a José de Arimatea, otro miembro del Sanedrín, otro discípulo secreto, y juntos, los dos hombres más improbables de esa historia fueron a hacer lo más improbable posible. El momento que dividió al Sanedrín la noticia de lo que José y Nicodemo habían hecho se esparció rápidamente, comprando 100 libras de especias, sepultando a ese hombre en tumba nueva, con honores normalmente reservados para reyes y profetas. Dentro del Sanedrín, eso creó una fractura. Estaban los que seguían creyendo haber hecho lo correcto, que Jesús había sido un agitador peligroso, un blasfemo que amenazaba la estabilidad religiosa y política de Israel. Esos hombres estaban furiosos con José y Nicodemo. Pero había otros, ¿cuántos? No lo sabemos. Los textos no nos lo dicen, que esa tarde, frente a las señales que habían visto con sus propios ojos, estaban en silencio. El tipo de silencio que no es paz. Es el silencio de quien está recalculando todo, de quien está tomando cada argumento que construyó durante meses, cada justificación, cada razón teológica y política para lo que había sido hecho, y probando cada una de ellas contra lo que había ocurrido esa tarde, y descubriendo que los argumentos no estaban sobreviviendo la prueba. El Talmud registra, en textos que no fueron escritos por cristianos, en fuentes judías independientes, que 40 años antes de la destrucción del templo, la cual ocurrió en el año 70 después de Cristo, 4 cosas extraordinarias comenzaron a suceder en el templo. 40 años antes del 70 después de Cristo es exactamente el año 30 después de Cristo, el período de la crucifixión de Jesús. Fuentes judías, registrando el mismo evento. Eso no es coincidencia, eso es historia. Las calles después del atardecer con la puesta del sol, el Shabbat comenzó, que la ley exigía pero que nadie estaba sintiendo por dentro. El Sabbat mandaba parar, mandaba descansar, mandaba dejar el mundo afuera y entrar en el tiempo sagrado de la semana. Pero, ¿cómo paras cuando el mundo acaba de ponerse de cabeza? Las conversaciones continuaban en voz baja incluso después de que las antorchas fueron apagadas. Gente acostada en la oscuridad, ojos abiertos, repasando lo que había visto, lo que había escuchado, lo que no podía explicar, en los barrios más pobres de Jerusalén, donde vivían los trabajadores, los artesanos, las familias que vivían al margen del poder del templo y de la política romana, había otro tipo de reacción. No en los debates teológicos sofisticados, sino en las colinas de Galilea, a las orillas del lago, en las calles de los pueblos donde había sanado leprosos y devuelto la vista a ciegos, y se había sentado a comer con quienes nadie más quería en su mesa. Para esos hombres y mujeres, la noticia de la crucifixión había llegado como un golpe en el estómago. No tenían poder para impedirlo, no tenían voz en el Sanedrín, no tenían acceso a Pilato, pero habían visto lo que habían visto, y ahora
con Jerusalén en silencio de Shabbat y la noche cerrándose sobre la ciudad. Esos hombres y mujeres anónimos, cuyos nombres ningún texto preservó, cuyas historias ningún historiador registró, estaban haciendo la misma pregunta que el centurión romano había hecho en voz alta en el Gólgota, en voz baja, dentro de casas cerradas, con niños dormidos en los rincones y el miedo a Roma flotando sobre todo. ¿Quién era este hombre? Y la respuesta que estaban haciendo, silenciosa, frágil, improbabilísima, era la respuesta que cambiaría el mundo. Lo que nadie vio venir aquí está lo que nadie, absolutamente nadie en Jerusalén esa tarde, estaba esperando. No era la muerte de Jesús. Eso los líderes religiosos lo habían planeado, Pilato lo había autorizado, Roma lo había ejecutado. No era el shock de la multitud. Las ejecuciones públicas siempre generaban reacciones. Lo que nadie vio venir era esto, que la muerte de ese hombre no cerraría el asunto, que en lugar de silenciar el movimiento, la crucifixión estaba haciendo lo opuesto. Estaba creando preguntas donde antes había certezas. Estaba abriendo dudas donde antes había convicciones sólidas. Estaba produciendo testigos. El centurión, los peregrinos, los miembros del propio Sanedrín, que no tenían ningún interés en defender a Jesús, pero que no podían negar lo que habían visto. Caifás había calculado que la muerte de Jesús resolvería el problema político. Estaba equivocado. Pilato había acordado la ejecución para mantener la paz en la región más explosiva de su gobierno. Estaba equivocado. Los soldados romanos habían clavado a Jesús en la cruz con la eficiencia fría de quien hace eso todos los días. Y uno de ellos había declarado su divinidad en voz alta frente a sus propios compañeros. Eso es Jerusalén esa tarde. Una ciudad en crisis existencial. Una ciudad donde cada persona que había presenciado ese día cargaba algo que no podía procesar, no podía descartar, no podía simplemente dejar atrás y seguir viviendo como antes, porque hay cosas que ves y ya no puedes desver. La reacción que cambió la historia. Jerusalén reaccionó esa tarde de la única forma en que una ciudad puede reaccionar cuando presencia algo que supera su capacidad de explicación. Con silencio, con preguntas, con el tipo de inquietud que no pasa con el tiempo, que crece, que fermenta, que transforma por dentro antes de manifestarse por fuera. El centurión que declaró la divinidad de Jesús esa tarde no sabía que estaba plantando una semilla. Los peregrinos que regresaron a sus ciudades cargando historias imposibles no sabían que eran los primeros mensajeros de algo que cruzaría fronteras y siglos. Esa es la cosa sobre los momentos que cambian la historia. No llegan anunciados, no llegan con fanfarria ni explicación, llegan en una tarde de viernes. Y dejan a Jerusalén en menos y a todos los que estaban ahí, sin poder volver a ser los mismos. ¿Crees que habrías reconocido ese momento si hubieras estado ahí? ¿O habrías regresado a casa golpeándote el pecho, con más preguntas que respuestas, y pasado la noche entera mirando al techo sin poder dormir? Porque esa es la verdad sobre esta historia. No pide que creas en todo de inmediato. Solo pide que hagas la misma pregunta que Jerusalén hizo esa tarde. ¿Quién era este hombre? Y que seas honesto con la respuesta que llegue.